Era martes cuando llegó el mensaje. Solo 3 palabras. Todos estuvimos de acuerdo, al principio. No estaba seguro de qué significaba, pero el nudo en el estómago ya lo sabía. Un minuto después, mi teléfono volvió a vibrar, y esta vez era una frase completa, enviada por mi madre. Todos estuvimos de acuerdo. No eres bienvenido a la boda. Sin puntuación. Solo ese pequeño guión presumido que siempre usaba cuando quería sonar formal. Una sonrisa burlona en formato de texto. Me quedé mirando el mensaje, releyéndolo como si las palabras pudieran cambiar si parpadeaba con suficiente fuerza. Pero no fue así. La boda de mi hermana. La que ayudé a pagar. La que ayudé a planificar. Aquella en la que pasé meses apagando fuegos emocionales, escuchando ataques de llanto y contratando a todos los proveedores porque mi hermana Sara estaba demasiado estresada para lidiar con ello. La misma Sara que, hace 2 semanas, me llamó su apoyo emocional mientras yo le enviaba otros $1,500 por centros de mesa que parecían vomitados por Pinterest en una floristería. Me llamo Kyle. Tengo 31 años, y hasta ese mensaje, creía que hacía algo bueno. Ser el pegamento que unía a una familia que siempre parecía estar a punto de desmoronarse con solo una llamada perdida. No soy rico, ni mucho menos, pero he trabajado lo suficiente como para ahorrar algo de dinero. He vivido modestamente, he permanecido soltero y he ahorrado, mientras todos los demás derrochaban y pedían prestado. Durante años, pensé que eso significaba que yo era afortunado y que ellos simplemente tenían mala suerte. Resulta que ser el responsable te convierte en el cajero automático de la familia sin protección contra sobregiros. La boda debía ser el próximo sábado en un lugar junto a la playa con una decoración ridícula en marfil y dorado. Mi hermana insistió en que era elegante, pero parecía más bien un baby shower real. Pagué la mitad del depósito, reservé los vuelos e incluso reservé la suite nupcial en Cabo a mi nombre porque el crédito de mi madre no era suficiente para asegurar la reserva. Y ahora, ya no era bienvenido. No respondía al mensaje. No hacía falta. En cambio, abrí mi portátil y, sin hacer mucho ruido, entré en el portal de viajes que había usado para los vuelos de luna de miel. 2 billetes de ida y vuelta en clase ejecutiva, en mi correo electrónico. Hice clic, cancelar y observé cómo la pantalla parpadeaba por un segundo antes de que apareciera la notificación de reembolso de $3,800. Luego, abrí mi cuenta de ahorros e inicié una transferencia, $16,500, la misma cantidad que le había transferido a mi mamá el mes pasado por lo que, según ella, eran los gastos adicionales de la boda. No dije nada a nadie, solo observé cómo se movían las cifras. No sentí nada, ni rabia, ni siquiera tristeza, solo una extraña calma, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente hubiera exhalado. La primera llamada llegó a las 8:17 de la tarde. Era mi hermana. La dejé sonar. Luego vino mi primo, luego mi tío, luego mi mamá. Desactivé las notificaciones y seguí con mi noche, recalentando las sobras y viendo un documental del que no disfruté ni un segundo. Por la mañana, había 23 llamadas perdidas, mensajes de voz y un solo mensaje que me dejó helada la mano: por favor llámame. Fue papá quien me detuvo. Mi papá normalmente se mantiene al margen del caos. Es un hombre tranquilo, de esos que prefieren trastear con una cafetera rota antes que meterse en problemas familiares. De niño, pensaba que no le importaba. Al crecer, me di cuenta de que no era eso. Simplemente elegía sus batallas con cuidado. Y para que se metiera en esta, algo no encajaba. Pero antes de que pudiera procesarlo, el mensaje de voz empezó a sonar en mi cabeza, resonando aunque no le había dado al play. Imaginé el tono quejoso de Sara, el sollozo teatral de mamá, tal vez un mensaje cargado de culpa de una tía que no me había escrito en 2 años. Quería borrarlos todos. De verdad. Pero ese mensaje de papá permaneció ahí. Esto no salió de la nada. Empezó con algo pequeño, un comentario indirecto por aquí, una broma por allá. La Navidad pasada, mamá dijo: bueno, al menos Sara nos dará nietos. No todo el mundo puede decir eso. En aquel momento, me lo tomé con humor. Nunca he querido tener hijos, y lo acepto bien, pero me dolió de una forma que no quería admitir. Luego, durante la cena de compromiso de Sara, me di cuenta de que no estaba sentada en la mesa principal. Solo para mantener la calma, había dicho mamá:
Pero el novio de mi prima menor, que solo llevaba 3 meses con ella, estaba sentado junto al novio. Me lo tragué también. Como siempre, eran pequeños cortes de papel, nunca lo suficientemente grandes para justificar una confrontación, hasta que de repente lo hicieron. Después de que Sara se comprometiera, todo se volvió una emergencia. Mamá me llamó presa del pánico por las muestras de pastel. Sara tuvo crisis nerviosas por los vestidos de las damas de honor. Se esperaba que yo cubriera lo que la familia del novio no cubriera, y lo hice, porque pensaba que ayudar significaba pertenecer. Pensaba que aparecer con mi billetera era la forma de demostrar que importaba. Pero nunca me consiguió un lugar. Simplemente me convirtió en la becaria no remunerada de su boda soñada. Y ahora, ni siquiera me invitaron. Esa mañana me senté en el borde de la cama, con la laptop aún abierta. El correo electrónico de confirmación de los vuelos cancelados brillaba como un silencioso dedo medio. Revisé las llamadas perdidas, cada nombre un poco más alto que el anterior. Entonces llegué al mensaje de papá. Solo 6 palabras: necesitas ver esto ahora. Fue entonces cuando se me encogió el estómago. Me quedé mirando el mensaje de papá, con el pulgar sobre la pantalla. Necesitas ver esto ahora, 6 palabras, pero llevaban el peso de algo más pesado que la culpa. Mi padre siempre ha sido un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas es mesurada. No es dramático como mamá, ni manipulador como Sara, y definitivamente no es de los que se dejan llevar por el pánico. Así que si me decía que necesitaba ver algo, no iba a ser otro mensaje de voz lloroso ni otro mensaje pasivo-agresivo en el chat familiar. Lo llamé. Contestó antes del segundo timbre. Kyle, dijo en voz baja. ¿Tienes un minuto? Sí, dije, y de repente se me secó la boca. ¿Qué pasa? Hubo una pausa. Se oía el zumbido apagado de un televisor de fondo. Luego, el volumen bajó. No sabía que iban a hacer eso. Tu mamá y tu hermana. Me enteré esta mañana después de que cerraron el plano de asientos y lo anunciaron en el chat familiar. Ni siquiera estoy en el chat grupal, murmuré, más para mí que para él. Lo sé, respondió en voz baja. Es parte de ello. Otra pausa. Luego dijo, Kyle, les dijeron a todos que decidiste no venir. Eso me impactó más de lo esperado. Parpadeé, intentando entenderlo. ¿Qué? Dijeron que estabas haciendo una de tus locuras solitarias, que te enojaste por algo sin importancia y te retractaste. Sara le dijo a la familia que siempre eras un poco dramático y que esta vez te pasaste, que no querías estar allí. Me reí, un sonido agudo, amargo y sin humor. ¿Así que me echaron y me obligaron a tomar la decisión? Peor. Él dijo, tu mamá dijo que amenazaste con arruinar la boda si venías. Eso me dejó sin aliento. ¿Ella qué? Papá suspiró, como si no quisiera ser él quien dijera esto. Les dijo a los suegros de Sara que eras emocionalmente inestable, que seguías amargado por tu soltería y que estabas celoso del final feliz de tu hermana. Dijo que lo estabas haciendo todo a tu manera, como siempre. ¿Como siempre? Se me quebró la voz. Tuve que levantarme. De repente, mi apartamento parecía encogerse. Lo sé, hijo, dijo papá rápidamente. Sé que no eres así. Te he visto recoger cada pieza que dejaron caer. Te encargaste de toda la fiesta de compromiso y nadie te dio las gracias. Pagaste la segunda tarjeta de crédito de mamá el verano pasado sin decir una palabra. Apareciste cada vez que no lo hicieron. Pero ellos no lo ven. O tal vez sí, y eso los amenaza. Me apoyé en el mostrador de la cocina, con las manos temblando. Entonces, todo esto, este exilio, ¿fue una trampa para convertirme en el malo? Papá dudó un momento y, exhalando, dijo, es peor. Ya empezaron a contarle a la gente que te negaste a financiar la luna de miel por despecho. Fue entonces cuando supe que algo había cambiado en mí. Algo se rompió, pero no de la forma en que esperaba. Ya no me dolía. Ni siquiera estaba enojada. Me sentía distante, fría, como si estuviera viendo una repetición de un programa que antes me importaba, pero que ahora también conocía todos los giros de la trama. Se llevaron el dinero, dije papá con sequedad. $6,500 transferidos a la cuenta de mamá para la luna de miel. Cancelé los vuelos anoche. Los reembolsos ya están en mi cuenta. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo suavemente, bien.
Era la primera vez en años que mi padre apoyaba una de mis decisiones tan abiertamente. No era un hombre de grandes gestos, pero esa sola palabra lo decía todo. Luego añadió, «¿Hay algo más?» No te lo iba a decir, pero creo que tú. Oí un crujido al otro lado, y luego el sonido de un mensaje entrante. Abrí el teléfono. Era una captura de pantalla, un chat grupal. Mamá, Sara y algunas tías. Mencionaban mi nombre en el hilo. Mamá envió un mensaje de texto. No te preocupes por Kyle. Es solo un tipo sensible porque nadie lo ha amado lo suficiente como para casarse con él. Hablaré con él después de la boda, cuando se dé cuenta de lo infantil que está siendo. Sara envió un mensaje de texto. Es un fantasma. Que se desvanezca. Solo hay que asegurarse de que no nos avergüence. Cheryl envió un mensaje de texto. Así que estamos de acuerdo. No hay más que uno para él, aunque ruede. Mamá envió un mensaje de texto. Exactamente. Sin asiento, sin discurso, sin drama. Ya se le pasará. Siempre lo hace. Leí los mensajes 2 veces, luego una tercera. Y luego los borré, no por negarlo, sino porque no necesitaba volver a verlos para saber la verdad. Siempre había sido una forastera en mi propia familia. La que ayuda, la que arregla, el pegamento invisible. Pero el pegamento no tiene cabida. Simplemente lo mantiene todo unido mientras se agrieta. Y tenían razón en una cosa, no iba a mendigar. Esa noche, me senté y empecé a hacer una lista, no de personas a las que confrontar, sino de sistemas que desmantelar. Querían que desapareciera en silencio, pero habían olvidado algo. Yo era quien manejaba los hilos. La membresía conjunta de Costco con mamá. Cancelada. Planes familiares de Hulu, Netflix y Disney Plus. Eliminaron sus perfiles. Los pagos automáticos que había estado haciendo discretamente del préstamo estudiantil de Sara. Desactivados. Y lo mejor, el depósito para la boda seguía a mi nombre. Técnicamente, yo era el titular principal del contrato. Nunca me devolvieron el cheque que extendí para fijar la fecha. Había pensado en ocuparme de ese papeleo más tarde. No. Era mi prioridad. Mientras miraba el contrato, flotando sobre él cancelar reserva opción, sonreí por primera vez ese día. Porque si antes pensaban que era dramática, aún no habían visto nada. Para el miércoles por la mañana, el silencio de mi parte los tenía desesperados. Los mensajes de voz pasaron de ser pasivo-agresivos a desesperados. El tono de Sara cambiaba con cada mensaje. Primero molesto, luego suplicante. Kyle, ¿podemos hablar? Creo que ha habido un gran malentendido. Mamá no lo decía con esa intención. No respondí. Escuché con los brazos cruzados. Cada nuevo mensaje solo confirmaba lo que ya sabía. Estaban intentando volver a meter la pasta de dientes en el tubo, y ya era demasiado tarde. Pero no me interesaba la venganza por ego. No se trataba de arremeter. Se trataba de dejar ir y asegurarme de que lo sintieran. Esa tarde, me senté con una libreta negra y empecé a anotar cada cuenta, cada pago automático, cada factura con contraseña que tenía a mi nombre. No fui dramático. Fui minucioso. La ironía. Me llamaban el frío, el robot, el que no sentía las cosas como nosotros. En cierto modo, tenían razón. No exploté. No grité. Calculé. Me conecté al plan de teléfono de mamá, que había estado pagando desde 2019, cuando la despidieron. Ni siquiera se dio cuenta hasta que intentó hacer una llamada durante su prueba de peinado el viernes. El Venmo de Sara, que estaba conectado a mi banco como tarjeta de respaldo cuando se sobregiró 3 veces en la universidad y nunca supo cómo eliminarlo. Desvinculado. Y luego reporté los cargos sospechosos en mi cuenta, solo por diversión. La protección contra el fraude es algo maravilloso. El jueves por la mañana recibí un correo electrónico del lugar de la boda. Una confirmación cortés pero firme. Hemos recibido su solicitud de cancelación. Según el contrato, perderá su depósito a menos que se consiga una nueva reserva. Sonreí. Que se lo expliquen a los 118 invitados que llegaron en avión para una ceremonia el sábado y que, de repente, no tenían reserva legal. Alrededor del mediodía, me llamó mi primo Mark. Es el único que me ha tratado como persona, no como un idiota. Su voz sonaba cansada. Kyle, ¿qué pasa? No mentí. Ya no quiero seguir financiando a una familia que me ve como una billetera con piernas.
Él suspiró. Están enloqueciendo. Bien. Sara está teniendo una crisis nerviosa. Dice, estás arruinando su matrimonio. Solté una risa seca. Si un vuelo cancelado y un fondo de luna de miel congelado arruinan un matrimonio, tal vez no esté hecho para durar. No discutió. Simplemente dijo, yo. Ojalá me lo hubieras dicho antes. Siempre supe que dependían demasiado de ti. Esa noche, volví a abrir mi portátil e inicié sesión en la antigua cuenta de Dropbox de mi padre, la que usamos cuando lo ayudé a digitalizar todos los registros familiares hace unos años. Dentro había un tesoro de recibos escaneados, correos electrónicos e incluso la factura original de la fiesta de compromiso que pagué, pero que mamá, convenientemente, olvidó que había cubierto. Creé una nueva carpeta de Google Drive. Cargué todo y la titulé Contribuciones de Kyle Nadie Quería Luego. Copié el enlace y se lo envié a todos los miembros de mi familia en el hilo del grupo. No escribí un pie de foto. No lo necesitaba. Menos de 5 minutos después, me expulsaron del chat familiar perfecto. Pero el verdadero giro llegó el viernes por la mañana, el día antes de la boda. Estaba tomando un café, disfrutando de la tranquilidad, cuando recibí un correo electrónico de Linda, la madre del novio. Nos habíamos conocido una vez. Era amable, serena y muy fiel a las normas, el tipo de mujer que mantenía sus cubiertos alineados y decía, querida en lugar de cariño. Su mensaje fue breve, pero me sacudió más que cualquier mensaje de voz. Sujeto, preocupación por la boda. Hola Kyle. Quería contactarte directamente. He escuchado fragmentos de lo que está pasando y, francamente, estoy alarmado. Si tienes un momento, ¿podríamos hablar? Siento que me estoy perdiendo información muy importante. Mejor. Linda. En ese momento me di cuenta de que ya no eran solo chismes familiares. Era un hilo que se desenredaba por ambos lados. La llamé. Ella respondió inmediatamente. Gracias por llamar, dijo, formal, pero con un dejo de preocupación. No quiero pasarme de la raya, pero mi hijo me acaba de informar que el evento podría haber sido cancelado. Sí, dije con claridad. Pagué el depósito. Estaba a mi nombre. Ella se quedó en silencio por un segundo. Eso no es lo que nos dijeron. Dejé que el silencio se extendiera antes de preguntar. La gente amargada suele pagar los arreglos florales, la tarta de bodas, el DJ y la mitad del local. Linda respiró hondo. No sabía nada de eso. Claro que sí, dije. Necesitaban a alguien a quien culpar cuando me retiré. Y cuando dejé de financiarlo, se aseguraron de hacer lo que siempre hacen, señalarme con el dedo. Bajó la voz. Ahora entiendo por qué te has distanciado. Yo también lo habría hecho. Pero, Kyle, hay algo que deberías saber. Me incliné hacia adelante y percibí el cambio de tono. Sara abrió una tarjeta de crédito conjunta con tu mamá la semana pasada y usó tu nombre en la solicitud. Me quedé paralizado. ¿Qué? Dijeron que usted firmó conjuntamente, continuó. Mi esposo se dio cuenta cuando revisamos los gastos finales. Reconoció su nombre en la documentación. Eso fue todo. Esa fue la parte que lo cambió todo. Ya no era solo el cajero automático de la familia. Era un objetivo. Me senté allí, con el café repentinamente frío en mi mano y la habitación cerrándose a mi alrededor mientras las palabras de Linda resonaban en mi oído. Dijeron que usted fue CEO firmante. No lo había hecho. Ni de cerca. Siempre había sido cuidadoso con el crédito, incluso precavido. Después de ver a mi madre incumplir el préstamo de un coche cuando yo tenía 20 y pocos años y arruinar su crédito con el mío atado a él, porque sí, me había convencido de ser avalista, pasé casi una década arreglando mi reputación financiera. Yo sabía que no era así. No había firmado nada para esta boda, salvo lo que yo mismo había pagado. ¿Tienes una copia de la solicitud?, le pregunté a Linda con voz tranquila pero entrecortada. Sí, dijo ella. ¿Quieres que te lo envíe? Inmediatamente. Unos minutos después, llegó a mi bandeja de entrada. Ahí estaba, mirándome fijamente, una solicitud para una tarjeta de crédito de boda con un límite alto y una firma digital falsificada. Mi nombre, dirección, número de la seguridad social, incluso mi antiguo correo electrónico del trabajo, probablemente extraído de formularios de impuestos o registros bancarios que aún tenían por ahí. No sentí rabia. No me sentí triste. Me sentí lúcido.
Todos estos años, había sido el plan de contingencia, el que solucionaba los problemas, el financista silencioso. ¿Pero falsificar mi nombre? Eso no era desesperación. Era un derecho adquirido impregnado de fraude. Eso era robo. Y fue la gota que colmó el vaso. Presenté una denuncia de fraude ante la compañía de la tarjeta de crédito y tomé capturas de pantalla de cada detalle. Luego presenté una denuncia policial, adjuntando la documentación, la solicitud falsificada y una declaración notarial de no consentimiento. Entonces tomé mi teléfono y, por primera vez desde el mensaje engreído de mamá que inició todo esto, la llamé. Ella respondió al segundo timbre, como si hubiera estado esperando. Kyle, dijo con una voz demasiado alegre. Estaba a punto de llamarte. La detuve. Solo quiero que me lo digas. Firmaste mi nombre en una solicitud de tarjeta de crédito. Silencio. Kyle, estás siendo ridículo. Eso era solo un plan de emergencia por si la luna de miel se alargaba. Ya sabes cómo son estas cosas. Firmaste con mi nombre. Una larga pausa. Entonces Sara dijo, lo habrías hecho si hubieras sabido que era importante. Dejé eso colgado allí, como una guillotina. Esa no es la respuesta, dije con voz fría. Pero no pasa nada. Puedes explicárselo al investigador cuando llame. Eso le rompió la máscara. ¿Qué? ¿Hablas en serio, Kyle? Somos familia. ¿De verdad vas a complicar esto por un pequeño malentendido? Mamá, dije, interrumpiéndola, me echaste de una boda que yo pagué, les mentiste a todos y cometiste fraude en mi nombre. Yo no hice esto feo. Tú sí. Solo,